Bueno, tenemos algunas preguntas desde diferentes sedes que tenemos conectadas ahora mismo. Primero tenemos un comentario del doctor Rodríguez Prats, que dice que han comprobado una mejora significativa en la agudeza visual y topografía en pacientes post-LASIK, muy importante. No sé si lo queréis comentar, si habéis tenido alguna experiencia, entiendo. La verdad que la tenemos de hace poco. Entonces, yo no lo he probado en ningún paciente post-LASIK, lo he probado en pacientes con ojo seco, pero mi idea y el feedback que tengo de los pacientes que lo han probado es esa, es decir, mejora mucho la visión porque realmente actúa como una lente de contacto, es decir, estás protegiendo la superficie ocular, estás disminuyendo el tiempo de ruptura de la película lagrimal y eso es evidente, ¿no? Pero yo creo que sería, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice él, un grupo de pacientes muy interesantes en el que probar esta lágrima, que no es lágrima, que yo creo que tenemos que llamarla de otra manera. Yo creo que tiene mucho sentido el comentario porque realmente lo que va a hacer es crear una interfase aire-lágrima, ¿sabes? Una interfase aire-lágrima mucho más homogénea y más estable. Por lo tanto, va a mejorar la calidad visual, no solamente de inicio, sino cuando esa persona disminuye su tiempo de parpadeo, que realmente es uno de los elementos que hoy día tenemos como, digamos, realmente problemático en el caso del ojo seco. La doctora Jiménez Franco, desde Salamanca, nos pregunta si estaría indicado en una postcirugía de cataratas. Por el mismo motivo, también son pacientes, sobre todo si encima le has implantado una lente premium y que el paciente luego se queja porque no se le estudió antes la superficie ocular, pero que no se le tenía que haber puesto. Bueno, el caso es, va a mejorar la calidad de visión de estos pacientes después de cirugía de cataratas, que lo que se quejan los pacientes es de que ven mal y que no pueden aprovechar esa lente que les prometía visión cercana. Sí, e insistir que no tenemos por qué usar solo una lágrima y de un solo laboratorio. Es decir, a cada paciente puede irle bien una lágrima, por ejemplo, sin conservantes, con ácido hialurónico, que necesitemos sellar por encima con una lentilla líquida. Bueno, pues puede haber ese manejo conjunto de varias lágrimas artificiales en los casos donde nosotros, con ese trauma mínimo que hacemos en la cirugía de cataratas, en la cirugía refractiva, puede ayudar a recuperar esa superficie ocular con lágrimas y protegiendo la lágrima sana del paciente o la lágrima artificial que le administramos en forma de colirios tradicionales. También desde Barcelona nos pregunta el doctor Francisco Ruiz Tolosa, ¿puede interferir o modificar la absorción de los colirios hipotensores para el tratamiento del glaucoma? Yo creo que sí podría hacer algo es que lo puede mejorar la penetración, ¿sabes? O sea, porque lo que hace es que protege lo que pongamos, no disminuye, digamos, la llegada al epitelio. De todas maneras, me imagino que habrá que estudiar esa situación para poder tener una respuesta mucho más contundente. Yo creo que sí, que habría que estudiarlo porque la pregunta me parece también muy pertinente, porque si creas una especie de lentilla, lo que pongas ahí, ¿quién te dice que no va, que se va a situar todo debajo y no va a penetrar? No lo sé, la verdad que, pero faltan estudios. Además, debido a la liposolubilidad o hidrosolubilidad de algunas, por ejemplo, prostaglandinas, no sé cómo pasaría, la verdad que habría que verlo. Vamos, hay realizados por el laboratorio en este concepto de YESOL, de la tecnología YESOL, ya hay estudios en marcha para vehicular otros fármacos. Pero si lo queremos dar esta lente de contacto líquida con idea de hacer una película por encima, por ejemplo, en un paciente al que le damos corticoides o al que le damos un fármaco que queremos que esté más tiempo, al no tener datos todavía de lo que es la farmacocinética con esta nueva lentilla por encima, lo que nos pasaría con una lentilla terapéutica cualquiera, pues habría que individualizar muchísimo. Y también mucha atención a los fármacos que tienen conservantes o que van vehiculados con algún producto que el principio activo también puede estar más tiempo en la superficie ocular, pero acordaros que ese lavado, ese aclaramiento del 90% de la gota a dosis altísimas, que necesitamos tener los principios activos en la forma de colirio para que atraviesen barreras, por ejemplo, en este caso la medicación de glaucoma, diría que se necesitan más estudios. Bueno, algunas de las preguntas que están llegando están siendo contestadas al unísono.
Igualmente desde Zaragoza nos dicen, me gustaría saber la opinión de los expertos acerca de algunos aspectos prácticos, ¿no? Al ser un impermeabilizante y que aumenta el tiempo de retención de todo lo que haya sobre la superficie ocular, ¿qué ocurre con la inflamación? ¿Puede empeorarla? ¿Sería aconsejable tratarla primero como con los tapones? ¿Qué pasa con los pacientes antiglaucomatosos? Es un poco el tema que estábamos comentando, si aumentaría su toxicidad. Y si está puesto Evotirs, ¿puede disminuir la permeabilidad de otros fármacos puestos después? La última pregunta que hace este mismo oftalmólogo es, ¿y en infecciones puede retener más los fármacos o perjudica su acción? Bueno, yo creo que ya lo han comentado parte de Jesús, los Jesuses. Bueno, pues en cuanto a lo del glaucoma y al tema de la impermeabilización, pero hombre, cara a lo que sí que ha contado, y que sería novedoso, de la inflamación, yo creo que la inflamación siempre hay que tratarla, y de hecho siempre tratamos la inflamación antes de poner un tapón. Entonces, ¿por qué? Porque si no todos los mediadores inflamatorios van a quedar suspendidos en la superficie ocular. Yo creo que aquí también, pues de hecho creo que uno de los programas que lo comentó el director general, y también era una de las diapositivas que tenía Jesús, hablaba de ciclosporina y tacrolimus vehiculizados por este producto. Es decir, la inflamación hay que tratarla de todas las maneras, y yo creo que es importante hacerlo antes de hacer cualquier cosa que vaya, pues eso, a enlentecer el aclaramiento de la película lagrimal. En el ojo seco, digamos, moderado y leve, donde el grado de inflamación puede ser esa inflamación neurogénica por no tener suficientemente hidratado y mimada el epitelio de la superficie ocular, una película por encima también puede actuar como antiinflamatorio. En ojo seco más grave hay que poner las medidas para cortar digamos, el fuego que está ahí con antiinflamatorios, ya sea por vía oral, ya sea tópicos, en fin, el abordaje del ojo seco complicado. Yo creo que es muy interesante el tema de su utilización con tapones lagrimales. Yo durante estos días, dándole vueltas al producto, leyendo pues qué se sabía realmente de cómo funcionan este tipo de moléculas, realmente es muy curioso cuando vemos las redes que forman, además varían con la temperatura, es un producto realmente muy que puede dar mucho juego, pero evidentemente a su vez no tenemos muy claro la interacción con otros fármacos, es decir, ahí nos falta todavía mucha fondo de conocimiento para poder tomar decisiones reales, es decir, vamos a tener que ir buscando realmente qué resultado da, y dependiendo también, me imagino, que de las características moleculares de cada fármaco va a reaccionar de una manera o de otra. En algunos casos posiblemente nos va a aumentar la potencia, y en otros lo mismo hace un secuestro de ellos, no lo sabemos realmente, por lo menos de muchos de ellos. Lo que sí que es verdad es que yo, pensando en el tema del ojo seco, digo, si realmente nosotros tenemos un ojo con control de la inflamación, le ponemos unos tapones. ¿Cuál es el problema que muchas veces sugieren los tapones? Que hay un fenómeno evaporativo que me va a aumentar la osmolaridad porque no puede haber un recambio de la lágrima. Pero si yo puedo proteger esa lágrima con algo que me disminuya la evaporación, realmente me ayudaría mucho en una situación como esa. Y en ese sentido pues puede ser realmente también una herramienta interesante. O igual un paso previo a los tapones una vez controlada la inflamación, porque si vas a retener y disminuir el aclaramiento, igual ya no necesitas los tapones. En Oviedo también se puede preguntar, también. Perdona, ¿qué posología sería la recomendable? Pues los estudios que vienen de Alemania, son estudios observacionales no randomizados, están alrededor entre 3 y 5 veces al día. Podríamos decir que 4 veces al día sería una indicación. La verdad es que tenemos bastante preguntas, pero vamos a ir acabando. Desde Galicia, desde Santiago, nos preguntan si se podría utilizar Evotirs como vehículo para preparar colirios fortificados. En principio esa es la idea. Lo que pasa es que, bueno, para hacer una industrialización del colirio, pues hace falta unos estudios de galénica especial, de tecnología farmacéutica, y que precisamente, bueno, pues la Universidad de Santiago de Compostela en este caso es una de las líderes mundiales en el drug delivery, en la vehiculación de fármacos a través de la Facultad de Farmacia y la colaboración con los oftalmólogos de allí. Si se quiere hacer esto a nivel de farmacia hospitalaria, bueno, pues la recomendación es hacer lo que hemos hecho siempre con las fórmulas magistrales, hacerlo por similitud
a otros compuestos que ya tenemos en la farmacopea. Si queréis, vamos con las dos últimas preguntas. No sé si hay alguna pregunta aquí en Oviedo. Desde Sevilla nos preguntan, 1. Teniendo tan baja tensión superficial, ¿qué justifica el efecto prolongado de la misma? Y la segunda pregunta sería, ¿cuál es el tiempo estimado de aclaramiento del producto y dosis mínima y máxima aconsejada? Bien, permanece en la superficie ocular precisamente por las características reológicas que tiene. El tiempo de permanencia se calcula en esas más o menos 2-3 horas, donde tiene una concentración como más activa. Y a medida que pasa el tiempo, bueno, pues esa cadena de carbono se va disgregando, ¿no? Necesitamos experiencia clínica para saber cómo se comportan los pacientes y porque los datos de laboratorio y los datos de los químicos, pues muchas veces tienen que pasar por el tamiz de las fase 3 y de las fase 4 de ensayos. Bueno, solo un comentario con la tensión superficial no tiene, es decir, no está directamente relacionada con el tiempo de aclaramiento. Es decir, lo único que te dice es que se va a extender por toda la superficie, que no va a actuar como una gota de agua, sino que se extiende, pero va a depender de muchos más factores el aclaramiento y por eso lo que decía Jesús, es decir, nos faltan todavía muchos estudios. Yo la he probado, yo me la he puesto y realmente tienes una sensación, es que es diferente a una lágrima artificial. Te la pones, inicialmente puedes ver un pelín, pero son un minuto, un poquito borroso, pero realmente la sensación es una sensación agradable y realmente pues eso, actúa, ves mejor y actúa como si fuese eso, una lentilla, se extiende por toda la superficie y te protege. Pacientes que yo he tenido en las que los he probado, pues ha disminuido la queratitis. Bueno, la verdad que me disteis pocos frascos, pero en los pacientes en los que lo he probado, la verdad que fue bien y bueno, están contentos, ¿no? Hombre, por supuesto, eso no es nada científico para poder... Pero yo creo que me parece un producto y una novedad y algo interesante. Sí, una de las cosas que me han dicho es también los pocos, porque aquí en Oviedo se les debieron de caer al distribuidor, que nos dejó también poquitos, y es que no se enteran cuando cae la gota. O sea, que es otra de las ventajas, o acostumbrarnos a una nueva forma de administrar fármacos. Sí, es la experiencia. Pero es verdad, yo me he puesto una esta mañana y empecé a echarme, con esa microgota que tú dices que realmente que se forma, me tuve que echar un chorro a ver si... Porque inicialmente no lo notaba, sí es verdad. Muy bien, pues si no hay más preguntas, yo creo que ya es tiempo suficiente para acabar un día largo. Agradecerles a todos por la presencia y el seguimiento de este simposio de Botiers, y yo creo que pues entra un compuesto nuevo, entra una lágrima no acuosa, entra esta lentilla líquida a base de hidrocarburos que yo creo que va a empezar a abrir una nueva forma de vehicular fármacos y una forma de abordar el ojo seco. Muchas gracias a todos por la atención, gracias a los laboratorios Bril por darnos la oportunidad de estar con todos ustedes, y a Jesús Montero y al doctor Benítez del Castillo también por acercarse hasta Oviedo. Gracias.